El diablo trabaja para desviar a los creyentes en Jesucristo de vivir una vida significativa, con propósito, mientras usted y yo estamos aquí en la tierra. Ahora, hay tres elementos importantes. Diga conmigo, tres elementos. Hay tres elementos importantes en la vida cristiana para que no perdamos o mantengamos el sentido de la vida. El primer elemento es la gracia de Dios. ¿Cuál es el primer elemento? La gracia de Dios. El primer elemento que usted y yo necesitamos en nuestra vida para de esa manera mantener el sentido de nuestra vida como creyentes en Cristo aquí en la tierra es la gracia de Dios. El segundo elemento es el amor de Dios. El segundo elemento es el amor de Dios. Y el tercer elemento es la comunión con el Espíritu Santo. Entonces son tres elementos necesarios en la vida de cada uno de nosotros para que de esa manera mantengamos el sentido de la vida, el propósito de la vida cristiana, o para no perderlo. Vamos a 2 de Corintios, abra su Biblia, o ahí en su celular. 2 de Corintios, capítulo 13, 2 de Corintios, no se confunda, porque a veces escuchamos Corintios 13 inmediatamente pensamos que es la primera. Pero hoy vamos a la segunda carta de Corintios. Diga el que está al lado suyo, segunda carta de Corintios, capítulo 13, y vamos a hacer lectura en los versos 11 al 14. Segunda de Corintios 13, del 11 al 14. Espero que ya usted haya encontrado esta porción de la hermosa palabra de Dios. Y leo de ella. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Versículo 14. Que la gracia, diga conmigo que la gracia, y si le es posible a usted, ahí en su Biblia circule la palabra gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor, y si es posible, circule amor, ahí en el versículo 14. Que el amor de Dios y la comunión, y si es posible, circule ahí en su Biblia la palabra comunión del Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Quiero que pensemos en las palabras del apóstol Pablo a una iglesia, a un grupo de creyentes conflictivos. ¿Se ha puesto usted a pensar que ambas epístolas escritas a la misma iglesia tratan con temas conflictivos? Es importante que nosotros podamos apreciar que la iglesia, mientras esté aquí en la tierra, se compone de seres humanos fallidos. Por consiguiente, la iglesia, aunque gloriosa en su momento, mientras está aquí en la tierra, es una iglesia llena de faltas. Y usted y yo debemos de leer con más frecuencia la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios para de esa manera
no sorprendernos cuando en la iglesia, diga conmigo en la iglesia, dígale al que está al lado suyo, en la iglesia se den conflictos. Son los conflictos los que nos hacen perder el sentido de la vida cristiana. Los conflictos traen desánimo al creyente. Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia en Corinto que para estar alegres, para crecer en madurez, para animar a otros, para vivir en paz y armonía, para tener relaciones sinceras, necesitamos estar saturados, necesitamos estar llenos, primero de la gracia de Dios. ¿De qué necesitamos estar llenos? De la gracia de Dios. Todo creyente en Cristo necesita estar lleno de la gracia de Dios. ¿De qué necesitamos estar llenos? De la gracia de Dios. Necesitamos estar saturados, necesitamos estar llenos del amor de Dios. Necesitamos llenarnos del amor de Dios. Y por último, todo creyente necesita estar saturado de la comunión con el Espíritu Santo. ¿De qué necesitamos estar llenos? De la comunión del Espíritu Santo. Todos y cada uno de nosotros necesitamos llenarnos de la gracia de Dios, del amor de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo. Vamos a hablar entonces de lo importante que es llenarnos de la gracia de Dios, llenándonos de la gracia de Dios. Vaya a Gálatas capítulo 2. Y haremos lectura en los versículos 20 y 21. Gálatas capítulo 2, versos 20 y 21. Dígale al que está al lado suyo, Gálatas 2, 20, 21. Pero dígaselo porque puede ser que el hermano se esté quedando dormido. Gálatas 2, 20, 21. Leo de la palabra de Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Con quién hemos sido crucificados? Con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted puede, subraye lo que sigue en el verso 21. Yo, escribe Pablo, yo, diga conmigo yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Esto es importante. Lo que Pablo escribe en estas líneas va a marcar la diferencia en nuestra vida como creyentes, como discípulos de Cristo. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Esto es algo que usted y yo podemos decir. ¿Lo soy? Esto es algo que usted y yo podemos decir. Esto es algo que usted y yo podemos tomar personalmente. Y podemos hacerlo nuestro eslogan de vida, nuestro moto de vivir, nuestra frase. Podemos apropiarnos de ella y decir, como Pablo lo hizo, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera.
Pablo, mis amados hermanos y hermanas, no tomaba la gracia de Dios a la ligera. Él tomaba la gracia de Dios muy en serio. ¿Cómo tomaba Pablo la gracia de Dios? Muy en serio. La mente de Pablo estaba llena de la gracia de Dios. La mente de Pablo estaba saturada de la gracia de Dios. El corazón de Pablo rebosaba de la gracia de Dios. ¿De qué llenamos nuestra mente? ¿De qué está tu mente y mi mente llena? ¿De qué rebosa nuestro corazón? El creyente en Jesucristo, diga conmigo el creyente en Cristo. El creyente en Cristo, diga que está al lado tuyo, el creyente en Cristo, llena su mente de la gracia de Dios. ¿Los oigo? Usted y yo debemos de estar llenando de la misma manera como Pablo lo hacía, nuestra mente con la gracia de Dios. Es la gracia de Dios lo que dice Pablo que le daba sentido a su vida. Y es la gracia de Dios, hermanos y hermanas. Es la gracia de Dios lo que le va a dar sentido a nuestra vida, a tu vida y a mi vida. La gracia de Dios nos va a dar dirección. La gracia de Dios va a trazar el rumbo por el cual tú y yo vamos a caminar aquí en esta tierra. La gracia de Dios nos va a dar propósito y la gracia de Dios nos va a sostener, nos va a alentar, nos va a alimentar. ¿Lo oigo? La gracia de Dios da sentido a nuestra vida. Antes de venir a Cristo, vivíamos para nosotros mismos. Ahora que estamos en la fe de Cristo, vivimos para Cristo. ¿Los oigo? Con una mente llena de la gracia de Dios. ¿De qué está llena nuestra mente? De la gracia de Dios. Tu mente y mi mente no es asunto de que va a estar llena. No. Tu mente y mi mente está llena de la gracia de Dios. Y cuando tú y yo nos estamos llenando de la gracia de Dios, cuando tú y yo estamos pensando en la gracia de Dios, porque así es como nos llenamos de la gracia de Dios, cuando pasamos tiempo pensando en la gracia de Dios, en ese regalo maravilloso que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nos llenamos de la gracia de Dios, nos llenamos con el amor de Dios. ¿Con qué nos llenamos? Con el amor de Dios. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Y estaremos leyendo de los versos del 1 al 4 para poder hablar de cómo es que nos llenamos con el amor de Dios. Hablemos de lo importante que es que nos estemos llenando con el amor de Dios. Romanos 5, versos del 1 al 6. Vamos a leer. Leo de la palabra de Dios. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, y fíjense, está en pasado, no es que vamos a ser justos, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias, diga conmigo gracias, a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Hermoso. También nos alegramos, diga conmigo, nos alegramos. Dígale que está al lado suyo, nos alegramos. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades,
También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan. Digan conmigo, nos ayudan. Nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Si es posible, subraye: sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado del Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Somos hechos justos ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quién nos hace justos ante Dios? Cristo nos hace justos. Para que usted y yo podamos presentarnos delante de Dios sin culpa, sin mancha, tenemos que abrazarnos de Cristo. Tenemos que vestirnos de Cristo. No solamente somos hechos justos por medio de la fe en Cristo, también obtenemos paz con Dios. ¿Qué obtenemos? Tenemos paz con Dios. Dígale que está al lado suyo: tengo paz con Dios. ¿Se lo dijo? Dígale que está al lado suyo: tengo paz con Dios. Gracias a lo que Cristo hizo. Todos los creyentes en Cristo podemos disfrutar de paz con Dios gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y ponga atención a lo siguiente: Cristo es quien nos hace entrar. Cristo nos hace entrar a ese lugar de privilegio inmerecido. Ese lugar de privilegio al cual usted y yo podemos entrar es el trono de Dios. ¿Cuál es? El trono de Dios. Ese lugar de privilegio inmerecido al cual usted y yo podemos presentarnos es la familia de Dios. Es Cristo y solamente Cristo quien nos hace, mis amados hermanos, entrar en ese lugar de privilegio. Ahora, estamos esperando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos esperando. Y mientras esperamos, eso lo leemos ahí en el verso 2, estamos esperando. ¿Qué estamos haciendo? Esperando. Y mientras esperamos, enfrentamos pruebas. ¿Qué enfrentamos? Pruebas. Conflictos, situaciones difíciles, situaciones angustiosas. Y esas situaciones angustiosas y esos conflictos no solamente están allá afuera, también están aquí dentro de la familia de Dios. Que no le engañen. Usted y yo no podemos llevarnos la imagen equivocada de lo que es un matrimonio cristiano, de lo que es la vida como familia de la fe cristiana, la iglesia. Tenemos que entender que mientras dos seres humanos se encuentren en la misma habitación, surgirán conflictos. ¿Cuántos seres humanos se necesitan para un conflicto? Dos. Y a veces ni dos, a veces con uno basta, porque el fenómeno está dentro de nosotros, el conflicto está dentro de nosotros. Somos seres conflictivos. ¿Cómo somos? Seres conflictivos. Tenemos batallas internas, luchas internas. Tenemos
complejos con los que andamos arrastrando y con los cuales tenemos que lidiar. Y como dijo Pablo, mi antigua naturaleza, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y con eso hay que lidiar. Tenemos que lidiar con el hecho de que nuestro antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ahora vivimos en Cristo, los oigo. Estas pruebas tratan de llevarnos a la desilusión. En el matrimonio, cuando surge un conflicto, usted se desilusiona. Se desilusiona con su pareja. Se frustra. Y usted comienza a pensar de que la cosa no es así. Y que a usted es al único que le está pasando ese fenómeno. Y usted comienza a ver que otros matrimonios son felices, son dichosos. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Si esos matrimonios son felices, si esos matrimonios son dichosos, es porque ellos han aprendido de la gracia y del amor de Dios. Si son cristianos, se están llenando de la gracia y del amor de Dios. En el matrimonio tenemos nosotros, mis amados hermanos y hermanas, que aprender a respetarnos mutuamente. ¿Qué tenemos que hacer? Respetarnos mutuamente. Tenemos que aprender a perdonarnos mutuamente. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonarnos. Y tenemos que aprender a darnos nuestro espacio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay momentos en los cuales el conflicto no se podrá solucionar inmediatamente. Y hay que darle un espacio a la persona para que después de haber sumergido aquel conflicto en oración, usted encuentre el momento dado por Dios para traer la paz, para traer la concordia entre la pareja. Lo mismo pasa con los hijos, lo mismo pasa con los compañeros en el trabajo y lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia no es el cielo en la tierra. No. La iglesia va para el cielo. ¿Los oigo? Un día usted y yo seremos levantados. ¿Los oigo? Y estaremos juntamente con Cristo. Y son estos conflictos los que tratan de llevarnos a la desilusión. Pero Pablo nos dice que eso no debe de ser así. Pablo nos dice que usted y yo debemos de superar los conflictos. Usted y yo debemos de superar las pruebas. ¿Qué debemos de superar? Los conflictos y las pruebas. ¿Qué debemos de superar? ¿Qué debemos de superar? Con atención, Pablo dice, Dios nos ama con ternura y Él ha llenado nuestros corazones de su amor. Aún sin merecerlo. Dios nos ama. Dígale al que está al lado suyo, Dios nos ama. Dígale al que está al lado suyo, Dios nos ama. Si usted tiene pena aquí de decirlo en este momento, no me imagino allá afuera, Dígale al que está al lado suyo, Dios nos ama. Aún sin merecerlo, Dios nos ama y nos llena de su amor para que amemos con ese amor, no con nuestro amor, no con el amor del mundo, sino con el amor de Dios. ¿Con qué amor debemos llamar? Ahora, hágase la siguiente pregunta. ¿Cómo es la forma en que Dios nos ha amado sin merecerlo? ¿Cómo es la forma en que Dios nos ha amado? Sin merecerlo. Ni usted ni yo nos lo merecíamos. Entonces el amor que nosotros estamos llamados a darle a las personas es un amor que, aunque no se lo merezcan, tenemos que ofrecerlo, tenemos que darlo, tenemos que regalarlo. ¿Los oigo? ¿Los oigo? ¿Los oigo? El mundo tratará de entretenernos. ¿Qué va a hacer el mundo? Entretenernos.
para que nos amemos con el amor de Dios, de una manera incondicional, de una manera inmerecida. El mundo tratará de entretenernos para que pongamos condiciones a la manera en cómo vamos a amar, cómo vamos a perdonar, cómo vamos a aceptar, cómo vamos a vivir, cómo vamos a convivir. Y creo que si hay algo que usted y yo debemos de recordar es que ya el amor de Dios está disponible para nosotros por su Espíritu Santo. ¿Los oigo? Ya está disponible. Dios nos ama con ternura y Él ha llenado nuestros corazones de su amor. Estamos llenos del amor de Dios. ¿Los oigo? Ya Él ha llenado nuestros corazones con su amor. Esto nos va a llevar a estar en comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted llena su mente de la gracia de Dios, del amor de Dios, usted va a ser llevado por Dios a estar en comunión con el Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, capítulo del 1 al 4. Romanos 8, versículo del 1 al 4. Romanos 8, versículo del 1 al 4. ¿Estamos ahí? Romanos 8, verso del 1 al 4. Leo de la palabra de Dios. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que no hay? Condenación. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos, diga, ya no seguimos. Diga el que está al lado suyo, ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Aquí seguimos? Al Espíritu. El creyente en Jesucristo es libre de condenación. ¿De qué eres libre como creyente en Cristo? De condenación. Eres libre de la condenación eterna si has confiado en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Somos libres de condenación porque pertenecemos a Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús pagó el precio por el rescate de tu alma. Eso es lo que recordamos cada vez que nos sentamos juntos alrededor de la mesa del Señor a celebrar la Santa Cena. El precio que Jesús pagó al derramar su sangre. Por el poder del Espíritu Santo, el creyente tiene vida. ¿Qué tienes como creyente? Tienes vida. Tienes vida abundante y tienes vida eterna. Y esto es necesario entenderlo. Creer en Cristo no solamente significa vida después de la muerte. No, significa una vida con sentido aquí en la tierra, una vida con propósito aquí en la tierra, una vida con un rumbo definido, guiado, llevado por el Espíritu Santo de Dios en el creyente. ¿Los oigo? Es por el poder del Espíritu Santo que el creyente tiene vida. Dígale al que está al lado suyo, tienes vida. Dígale al que está al lado suyo, tenemos vida. Y es libre del poder del pecado. Dios declara el fin del dominio del pecado sobre los creyentes en Cristo y podemos entonces seguir al Espíritu Santo. ¿A quién podemos seguir?
al Espíritu Santo, mi hermano. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos la libertad de seguir lo que el Espíritu Santo nos dice a través de la palabra de Dios. ¿Los oigo? ¿Sabe algo? Esto es algo que no podemos ignorar. Satanás trabaja para empañar todas estas verdades y así frustrar nuestra comunión con Dios, con nuestra pareja, con nuestros hijos y con nuestros hermanos en la iglesia local. Es necesario entonces que usted y yo permanezcamos con nuestros ojos puestos en la gracia de Dios. ¿Dónde va a poner usted sus ojos? En la gracia de Dios. ¿Dónde va a poner usted sus ojos? Usted y yo tenemos que fijar nuestros ojos en el regalo que Dios nos hace a través del sacrificio de Jesús. Nos da gracia, algo inmerecido. Es necesario que permanezcamos con nuestros ojos puestos en el amor de Dios. ¿En quién vamos a fijar nuestros ojos? En el amor de Dios. En este momento fije sus ojos en el amor de Dios. Fije sus ojos en Cristo. ¿En quién va a fijar sus ojos? En Cristo. Hay un himno que entonamos, dice así: sé tú mi visión. Toma mis ojos y ponlos en ti. Esa debe ser nuestra actitud con la que debemos de vivir día a día. Y por último, es necesario entonces que permanezcamos con nuestros ojos puestos en la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos, usted y yo, que permanecer en unión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace posible que usted y yo podamos estar en armonía, en paz con nuestra pareja. En el matrimonio no es un asunto de dos, es un asunto de tres. El esposo, la esposa y Dios, quien hace posible la armonía, quien hace posible la paz, los oigo, quien hace posible el amor, el perdón y el respeto. Cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, la armonía es posible dentro de la iglesia. Cuando no hay armonía dentro de la iglesia, es el resultado simple y sencillamente de que los creyentes no estamos en comunión con Dios. ¿Ha usted experimentado la gracia de Dios? ¿Puede usted decir que usted está viviendo en la gracia de Dios? ¿Los oigo? Espero que sí. Espero que esa sea su respuesta. Si es así, quiere decir que usted tiene sus ojos, usted tiene su mente puesta en la gracia de Dios, en el amor de Dios y en la comunión con Dios. Y ese es el deseo de Dios para todo ser humano, para todo hombre y toda mujer. Dios desea que usted venga a la fe en Jesucristo. Si usted no ha puesto su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Dios le está hablando al corazón en este momento y le está pidiendo que ponga atención al mensaje que Él tiene para usted. A pesar de que eres pecador, Dios envió a su Hijo Jesucristo, aunque no lo merezcas, para tomar tu lugar en la cruz del Calvario y de esa manera pagar el precio por el rescate de tu alma y darte vida abundante, vida eterna. Si no has confiado en Cristo, es necesario que hables con Dios y le pidas que te dé un corazón arrepentido, un corazón que le dé la espalda al pecado, que aborrezca el pecado y se vuelva a Él a través de la fe y únicamente a través de la fe en Cristo. Es necesario hacerlo. Como creyentes, hago énfasis sobre la importancia de poner nuestros ojos en la gracia, el amor y en la comunión de Dios.
quiero invitarle a cerrar sus ojos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.